Bienvenidos a un capítulo más de Psicocharladitos de la mente al micrófono con Pablo Andrés Cardona. y mi persona, Sofía Duque. El día de hoy estaremos hablando sobre... El duelo, pero no he entendido como solamente el duelo de perder a un familiar, a un ser querido, un animalito, sino el duelo conocido en todas sus diferentes facetas. El duelo lo podemos experimentar, por ejemplo, cuando presentamos una separación de una pareja que fue muy importante para nosotros, perder un trabajo, perder un examen, ¿cierto? Solamente pelearte con que un amigo. literal. Solamente que hoy en día entendemos duelo solamente como la muerte de un ser querido o de un familiar que pudo ser cercano para nosotros. Entendimos como que el duelo es esa etapa que estamos viviendo, pero realmente el duelo es súper amplio y nos puede acobijar muchísimas otras cosas. ¿Has perdido algo que te genere como esas etapas del duelo? Sí, pues y diferente a una muerte, porque obviamente creo que todos alguna vez Sí. hemos experimentado una muerte, va a sonar muy charro, pero fue un peluche Ajá. que yo tuve pues cuando estaba muy pequeño. Entonces le tenía un cariño gigante y hasta el momento pues como que lo sigo recordando, es como Es como un puta. objeto transicional. Sí, entonces más o menos ya tenía como que unos 11 12 años y entonces mi mamá, ese peluche ya estaba así todo. Pues estaba, sí, ya estaba muy malito pues por los años porque me lo regalaron desde muy pequeño. Y mi mamá, no, yo voy a botar eso, que yo no sé qué, yo no la dejaba hasta que un día me fui de viaje, un fin de semana, y el lunes ya no estaba el peluche. Yo lo busqué, le pregunté a todo el mundo que si lo habían visto, que una cosa y que la otra. Nunca apareció. Mi mamá ignora y niega hasta la fecha que ella nunca lo votó, pero Todos sabemos la to- verdad. Es que las mamás cuando entonces se quieren deshacer de algo... yo no, sin pero mal, o sea, pero en serio, como que yo viví todas las etapas del duelo. El duelo tiene unas etapas, ¿cierto? Son 5 etapas del duelo por los cuales atravesamos todos. No importa el orden por la que atravieses, pero siempre vas a pasar como por esas etapas para poder como sanar ciertas partes. Exactamente, todas las etapas del duelo son importantes Ajá. vivirlas, solamente que nosotros no somos conscientes y creo que ninguno de los que están acá, incluso nos incluimos, somos conscientes de cómo, bueno, estamos pasando esta etapa o la otra, no, pues al fin de cuentas estamos viviendo la emoción. Ajá. Entonces yo me acuerdo que la primera etapa, entonces al principio yo como que no, marica, yo pensaba que eso no me podía estar pasando, o sea, yo como que Negación. yo decía, estaba súper seguro que esa pues sí fue detrás de la cama, o yo tengo una gatica, entonces muy seguramente la gatica se lo llevó, pues sí me entienden, entonces como que era algo que a lo mejor yo decía, bueno, Ujú. algo pasó, ¿cierto? Luego, no, yo empecé a buscar culpables. Pues como que entonces yo estaba muy enojado, pues Ujú. como que realmente estaba como marica, no, las frutas, bueno, entonces le empecé a decir a mi mamá como no, eso fue culpa suya. Y Culpa también es otra. entonces como que no, pues marica, literal, yo estaba como súper enojado con esa situación, pues en serio como que me sentía muy Ira. frustrado, hasta que como que de a poco fui entendiendo, pero fue un proceso como muy lento y entré como en esa etapa como de tristeza, Ujú. como de vacío, como que marica, todos los momentos como con los que estuve con él cuando era pequeño y yo decía como no, pues marica, yo me sentía literal vacío, como que me faltaba algo, era como muy aburrido, en ese tiempo pues iba a estudiar y todo, iba a estudiar como no, el peluche hombre, ¿dónde estará? Y creo que de a poco fui como entendiendo que eso no me iba a acompañar toda la vida, que simplemente fue Aceptación. un momento que pudo llegar a ser difícil, pero bueno, todos los momentos buenos que se recuerdan. Yo sé que parece muy estúpido, yo sé que parece muy bobo, pero es un ejemplo claro de lo que es el duelo, ¿cierto? No es solamente perder un familiar o perder una persona que es cercana para nosotros. Sino algo que nos represente mucho valor. Y es que el duelo, básicamente, el duelo es el significado de perder algo. ¿Y qué nos Ujú. duele cuando perdemos algo? Sea material, sea una persona, sea un vínculo, siempre va a haber un proceso de duelo cuando algo nos es quitado de nuestras vidas o ya no está más en nuestras vidas. Exacto. Entonces ya viene como que muchas personas con este tema del duelo se les es muy difícil porque atraviesan por situaciones difíciles. Por ejemplo, a ti te pasó con un peluche, a mí me pasó con, por ejemplo, con una pareja.
Okay. o con una pareja o quien no fue pareja en el momento, pero No, pero que básicamente uno pasa como por esas etapas del duelo porque ya ese vínculo ya no existe. Entonces, como primero empezamos como a creer que no es posible, como que la persona va a volver, todo se puede arreglar, y es como esa negación sobre que las cosas que están pasando a tu alrededor sí están pasando, y te cuesta entenderlo, o sea, tu lado inconsciente todavía no cree que esa persona ya no está en tu vida o que ese peluche ya no está en tu cuarto, por así sí, decirlo. total. Y ahí viene como, por ejemplo, tú dijiste como que empecé a buscar culpables. Claro, la culpa es otra etapa del duelo que nos es importante saber cómo manejar, porque a veces señalamos a personas y herimos a las personas por esa culpa que queremos darle porque perdimos algo o nos arrebataron algo que nos era importante. Entonces empezamos como a buscar culpables, llegamos a culparnos a nosotros mismos también, porque parte también del duelo es llegar a culparnos en algún momento. Tú dices que cogiste rabia, la ira es otra etapa también, y creo que esa también es muy chocante. Sí, sí, no, y creo Empiezas que a reventarte es, con todo el es mundo, conflictiva, empiezas a pelear, te colocas irritable, Ujú. además de que la culpa y la ira muchas veces Van de la van de mano. la mano, se presentan juntas, Ujú, entonces vas culpando a Raimundo y todo el mundo, y que es ujú. tu culpa que se me perdió el peluche, Literal. Pues así fue. es Como, real. pues, como así. Y hay algo que creo que hay que marcar la diferencia, es que todos los duelos tienen una durabilidad diferente, ¿cierto? Sí. No significa que, por ejemplo, yo les cuento esto como si hubiera sido una historia muy larga, pero a la hora de la verdad fue esto sí mucho pasó en una semana, ¿cierto? Ujú. Hay personas que a lo mejor no necesitan una semana, sino que necesitan un mes, o personas que necesitan 3 meses, 4 meses, un año, llevan 5 años sintiendo toda esta emoción. Ujú. Y lo que hablábamos de que el duelo no es una etapa progresiva, sino que también puede retroceder Sí. dentro de la misma. Y es que también, por ejemplo, pasa que ya por ejemplo, hablamos sobre las tres que pasaste, pero llegaste a sentirte triste, que mejor dicho, Sí, llorabas en sí, las sí, sí, no, noches. pues lo que te dije, pues realmente emocionalmente yo me sentía mal, porque era como Pues ahí viene hablando la depresión como tal. recordando sí, y como la forma o los momentos, la persona que me lo regaló en mi Ujú. familia, lo que significaba para mí, y no era tanto como el objeto, era más el El significado que significado tenía como pues tal. realmente como el objeto dentro de mi vida. Entonces es ese punto de que pasé esa etapa, que en ese momento no fui consciente, y creo que es muy difícil hacer consciente cuando estamos pasando por ese tipo de emociones, pero también es tener presente que a lo que quiero llegar es que todos tenemos diferentes puntos de duelo. Puede que unos experimentemos más melancolía o más tristeza que otros, como puede que otros expresen cero melancolía o cero Sí, tristeza. no, de hecho, por ejemplo, cuando mi abuelo falleció, básicamente mi etapa, o sea, yo creo que de esas 5 etapas del duelo que conocemos, la que más me duró fue como la depresión como tal, porque para mí era muy duro la aceptación, o bueno, la aceptación no, porque la aceptación fue a las semanas, al mes, que pude aceptar la ausencia de esa persona, pero la depresión como tal, yo no era capaz de hablar de él porque me enllantaba de una manera que yo decía, pero no es sano llorar tanto. Pero obviamente cada persona pasa como por cierto lapso de tiempo que hasta uno dice como, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito sanar esto. Bueno, yo creo que es importante que cambiemos el término depresión por tristeza, Tristeza, porque sí. creo que Que se puede es muy llegar fuerte. a confundir, que era lo que hablábamos en los capítulos pasados de la necesidad de patologizar todo lo que estemos Ajá. pasando, ¿cierto? Que porque estemos pasando por una mala situación que nos agobia, que nos pone tristes, valga la redundancia. No, y en la terminología se eh, considera como depresión como una etapa del duelo también, pero pues no yo creo que como la depresión siempre la tenemos ya contextualizada como algo tan fuerte, la pues palabra creo que tiene significado. exactamente. Se le da. Entonces sería más básicamente como una etapa de melancolía y tristeza que nos da como impacto emocional. Y creo que es una de las etapas más difíciles de afrontar. Sí. Es de las 5 etapas que A mí me vivimos. duró básicamente 5 años hasta que al fin ya pude como, ¿sabes qué?
o sea, no puedo llorar más por esto, no está descansando por mi culpa. Sí, pues yo a mis pacientes de igual manera les digo, yo les doy 15 años para que sanen. Y si, Y si después no, de los 15 años siguen doliendo, pues les doy otros 15 años. exactamente. Digamos de que el punto del duelo es saberlo llevar y saberlo manejar de una forma responsable, ¿cierto? Digamos de que en estos casos estamos hablándolo de forma individual, pero llega un punto en el que necesita un acompañamiento profesional el mismo. Para llegar a la aceptación, que es cuando sanamos realmente, y es cuando aceptamos que esa persona no está, o cuando aceptamos que ese peluche ya no estaba más. No está mal, como decía Sofía ahorita, llorar una semana entera, ¿cierto? Sino la manera en cómo esa forma de liberar esa emoción que tanto permitimos que nos agobie, nos angustie, ¿cierto? Está bien llorar, está bien sentirnos mal, pero que esta no sea nuestra única estrategia de afrontamiento ante esa situación que nos está detonando. Exactamente. No es fácil llevarlo. Para nadie. El acompañamiento y nuestro círculo de apoyo nos ayudan muchas veces a poder facilitarnos llegar como a esa aceptación de que esto que está pasando en mi vida ya no está bien, no tengo más este vínculo, no tengo más esa persona, no tengo más este peluche, pero puedo afrontar la vida a partir de esto, o sea, puedo seguir adelante, aceptar que esa persona ya no está, pero que sigue, por ejemplo, no sé, en mis recuerdos, en mi corazón, en mi memoria, como lo quiera uno significar, darle un resignificado a la persona o a la mascota. Yo creo que lo bonito de cuando vemos duelos ya conclusos es que posterior a ellos, y creo que a lo largo de la vida siempre vamos a experimentar diferentes duelos, unos más que otros, eso de lo que no te mata te hace más fuerte, sí, es muy literal con este tipo de situaciones, porque luego volvemos a pasar por una situación de pérdida o una situación pues como similar que represente un duelo para nosotros, y a lo mejor como ya en el pasado tuvimos esos duelos, tenemos algunas herramientas o algunas estrategias que nos pueden servir para solventar esa situación que estamos pasando en ese momento. Exacto. Y como les decía, no es solamente referente a la pérdida de un ser querido, sino con este tipo de cosas, por ejemplo un peluche en mi caso, ¿cierto? Un objeto que fue importante para mí, o el perrito que tuve cuando tenía 5 años, es un ejemplo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas nos preparan y nos vuelven, valga la redundancia, un poco más fuertes al momento de poder manejar ese tipo de situaciones. Puede que para algunos pueda parecer un poquitico más angustiante que para otros, pero sé que con un adecuado acompañamiento, no solamente psicológico, claramente sí está, sino con una adecuada red de apoyo, con unas fuentes de afrontamiento consciente, ¿cierto? Porque claramente están las herramientas de afrontamiento como ahogarse en los vicios, o digamos de que un vicio no solamente pues por ejemplo una sustancia o el alcohol, sino también por ejemplo en el gimnasio, que hay mucha gente que es como no, entonces desde ese momento me volví adicto al gimnasio y listo, está bien adquirir ese tipo de hábitos saludables. Es básicamente buscar como estrategias que nos ayuden también a darle un resignificado a las situaciones por las cuales atravesamos, que dan como a ese periodo de duelo. Pero a partir de esa resignificación es que afrontamos ya como la vida de otra manera o esas situaciones iguales de otra manera. No quiere decir básicamente que ya no te duela más. Nunca va a haber como un momento de que se te quiten todas las emociones que estás sintiendo, pero le vas a dar un nuevo significado a las cosas y le vas a dar un nuevo significado al proceso que estás pasando. Yo creo que es supremamente importante como ese descubrimiento cuando uno acepta que pasaron las cosas y procesa y sana eso, que es cuando se da cuenta, sí, o sea, nunca se está listo para perder a alguien ni para perder algo, pero al menos sé que no me voy a morir por esto, y al menos sé que soy más fuerte por esto. Por ejemplo, terminé con mi pareja, sé que al menos soy más fuerte por esto. Ok, sí, es válido, completamente cierto, lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte, y espero que les haya gustado este nuevo capítulo y nos vemos en otro. Chao. Chao.